¿Puedes vivir verdaderamente una vida libre del yugo asfixiante de las opiniones ajenas? Imagina un mundo donde sus susurros, sus juicios y sus expectativas no tengan poder sobre tu alma. Parece un sueño imposible, ¿verdad? Quizás una fantasía. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que el camino hacia esta profunda liberación lo recorrió un hombre que una vez fue pescador, impulsivo y con defectos, pero en última instancia la roca sobre la que Cristo construyó su iglesia? Hablamos de Pedro, el apóstol, y su extraordinario camino para liberarse del juicio. Su historia no es solo historia antigua. Es un testimonio viviente de la valentía que puede liberarte del peso de la validación externa, permitiendo que tu verdadero yo, divinamente creado y amado, brille. Piensa por un momento en los primeros días de Pedro. Este era un hombre que, a pesar de su fe ferviente, tropezó. Negó a Cristo 3 veces, no por malicia, sino por miedo al juicio, miedo a lo que otros dirían o harían. Sintió el peso aplastante de la opinión pública, la vergüenza de su traición. Sin embargo, este mismo hombre, después de la resurrección y Pentecostés, se presentó valientemente ante miles, proclamando el Evangelio. Desafió a las autoridades, soportó la persecución y enfrentó el martirio, todo sin inmutarse. ¿Qué transformó a este temeroso pescador en un león de fe, completamente indiferente a los aplausos o la condenación humana? La respuesta reside en un cambio radical en su comprensión de la verdadera autoridad y el amor. Pedro aprendió que el único juicio que realmente importaba era el de Dios, un juicio moderado por la misericordia infinita y el amor incondicional. Comprendió que vivir para agradar a los hombres era una prisión, pero vivir para Cristo era la libertad suprema. Su valentía no nació de la arrogancia, sino de una experiencia abrumadora de la gracia divina que anuló su miedo al escrutinio humano. Para Pedro, esto no fue un ejercicio intelectual, fue una transformación visceral, una profunda liberación espiritual que le permitió abrazar su auténtico yo, llamado por Dios. Esta no es una mera lección teológica, es una invitación profundamente personal. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos paralizados por el miedo a ser juzgados, a no ser suficientemente buenos ante nuestros compañeros, nuestras familias o incluso desconocidos en las redes sociales? Adaptamos nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras propias vidas a los moldes creados por las expectativas de los demás, a menudo a costa de nuestra propia paz y autenticidad. La historia de Pedro nos desafía a enfrentar esta tiranía tácita. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera liberación no se encuentra en obtener aprobación, sino en reconocer a quién le importa la aprobación. Su enfoque inquebrantable en Cristo, a pesar de sus fracasos pasados, se convirtió en la piedra angular de su valentía. Eligió construir su vida no sobre las arenas movedizas de la opinión humana, sino sobre la base sólida de la verdad divina. Entonces, ¿cómo puede la experiencia de Pedro de liberarse del juicio inspirar tu camino hacia la liberación? ¿Cómo puede su valiente ejemplo empoderarte para silenciar la crítica interna alimentada por presiones externas y abrazar la persona que Dios realmente quiso que fueras? Su camino, profundamente arraigado en la fe y el amor divino, ofrece un modelo profundo para una vida vivida en auténtica libertad, libre de las opiniones del mundo. Acompáñenos a profundizar en la valentía transformadora de Pedro y descubra cómo puede liberarlo. La transformación de Pedro, de discípulo vacilante a piedra angular de la fe, nos ofrece la primera perspectiva crucial para liberarnos de las ataduras del juicio, la supremacía absoluta de la afirmación divina sobre la opinión humana. No se trata solo de un concepto teológico pintoresco,
Es una forma revolucionaria de vivir que puede redefinir toda su existencia. Imagine, por un momento, la inmensa presión que enfrentó Pedro. Caminó con Jesús, presenciando milagros, escuchando la sabiduría divina de primera mano. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba definitiva, flaqueó. Negó a Cristo no una, sino 3 veces. Deténgase y considere el peso de ese fracaso. La mirada de sus compañeros discípulos, la multitud, incluso su propia conciencia, debieron haber sido una carga abrumadora. Durante días, quizás semanas, la vergüenza de esa traición debió resonar en su mente, más fuerte que cualquier acusación. Pero aquí es donde la historia de Pedro da un giro radical, ofreciéndonos una profunda lección. Después de la resurrección, Jesús no condenó a Pedro, no lo reprendió, no le recordó su negación. En cambio, en un momento de tierna gracia restauradora junto al mar de Tiberíades, Jesús le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Juan 21, 15, 17. Cada pregunta era una invitación a reafirmar su amor, no una condena de su pasado. Y cada vez que Pedro respondía: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús respondía con una afirmación del llamado de Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esta afirmación divina, este acto radical de perdón y confianza, eclipsó por completo cualquier juicio humano que Pedro pudiera haber sentido. Despojó del poder de sus fracasos pasados y validó su propósito futuro. Este encuentro es más que solo una anécdota histórica, es un modelo para nuestra propia liberación. A menudo vivimos como si el juicio humano fuera el árbitro final de nuestro valor. Nos esforzamos por la validación externa, buscando el aplauso, temiendo la crítica. Esta búsqueda es agotadora y en última instancia inútil, porque las opiniones humanas son fugaces, volubles y a menudo arraigadas en una comprensión imperfecta. Tal como lo experimentó Pedro, la vergüenza de percibir un fracaso o el miedo a la desaprobación pueden paralizarnos, impidiéndonos alcanzar nuestro verdadero potencial. Pero cuando interiorizamos la verdad de que la afirmación de Dios es suprema, que su amor y aceptación son incondicionales, el poder del juicio humano comienza a desmoronarse. Considere el efecto dominó de esto. Una vez que Pedro comprendió verdaderamente que Dios mismo lo afirmaba, su miedo se disipó, se transformó. El hombre que negó a Jesús por miedo a una sirvienta, más tarde se presentó con valentía ante el Sanedrín, declarando: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Esto no fue bravuconería, era la confianza serena de alguien que sabía exactamente de dónde provenía su verdadero valor. No actuaba para la multitud, vivía para Dios. Esta profunda convicción le permitió enfrentar el encarcelamiento, las palizas y finalmente el martirio sin concesiones. Su brújula interior ya no se guiaba por los vientos cambiantes de la opinión popular, sino por la verdad inmutable del amor divino. Esta es la profunda libertad que estamos llamados a abrazar. Es una libertad que comienza cuando elegimos escuchar la voz afirmativa de Dios por encima de todas las demás. Nuestra segunda enseñanza clave del extraordinario viaje de Pedro es esta: la verdadera libertad del juicio florece cuando abrazamos de todo corazón nuestra identidad divina, entendiendo que nuestro valor es intrínseco, no algo externo. No se trata solo de creer que Dios te ama, se trata de interiorizar esa verdad tan profundamente que las arenas movedizas de la aprobación humana dejen de importar. Pedro, antes de su transformación radical, estaba muy influenciado por lo que pensaban los demás. Su negación de Jesús no fue un acto de malicia, sino de miedo.
miedo a la opinión pública, miedo a ser identificado con un condenado, miedo a lo que sucedería si se quedara solo. Consideremos la presión social que todos enfrentamos. Desde pequeños se nos enseña, sutilmente, a veces abiertamente, a buscar validación. Buscamos me gusta, nos esforzamos por obtener elogios profesionales, nos ajustamos a las normas sociales, todo con el objetivo de obtener aprobación. Curamos nuestras personalidades en línea, filtramos nuestra vida real y a menudo suprimimos nuestro yo auténtico, todo por la fugaz satisfacción de un guiño o un cumplido. Pero ¿qué sucede cuando se nos niega esa validación externa? ¿Qué sucede cuando enfrentamos críticas, rechazo o simplemente indiferencia? El peso aplastante de las expectativas incumplidas puede generar ansiedad, dudas sobre uno mismo y una profunda sensación de vacío. Nos convertimos en prisioneros de un marcador externo, con nuestra paz interior dictada por fuerzas que escapan a nuestro control. Ahora bien, aquí hay una reflexión que podría sorprenderte. ¿Sabías que incluso después de Pentecostés, tras hablar con valentía ante miles, Pedro aún tenía momentos en los que el temor al juicio humano volvía a apoderarse de él? En Antioquía, al principio comía con gentiles, pero cuando llegaron ciertos creyentes judíos, se retiró y se separó, temiendo el juicio de los del grupo de la circuncisión. Gálatas 2, 11, 13. Incluso Pedro, la roca, flaqueó momentáneamente bajo el peso de la presión social. Este es un poderoso recordatorio de que superar la necesidad de validación externa no es algo que ocurre una sola vez, sino un proceso continuo de alineamiento con nuestra identidad divina. Se trata de elegir repetidamente la verdad de Dios por encima de las opiniones del mundo. Este episodio en Antioquía fortalece nuestra conexión con Pedro. Nos muestra que incluso los santos más grandes no son inmunes a esta lucha. Destaca la naturaleza omnipresente de nuestro deseo de aceptación. Pero la humildad de Pedro, al ser corregido por Pablo, y su posterior regreso a vivir la verdad del Evangelio independientemente de la aprobación humana, nos ofrece una inmensa esperanza. Aprendió a diferenciar entre lo que Dios lo llamó a ser y lo que otros esperaban de él. Comprendió que su identidad no dependía de sus acciones ni de las reacciones de los demás, sino de su llamado divino. Esta es la esencia misma de la liberación. Reconocer que tu valor inherente es un don de Dios, inmutable y eterno. Se trata de despojarte de las máscaras que usas para complacer a los demás y abrazar la persona auténtica y divinamente creada que eres. Cuando comprendes verdaderamente que tu valor está sellado por la gracia, no se gana por el desempeño, ni lo dicta la opinión pública, liberas una profunda sensación de paz. Comienzas a actuar desde una identidad segura, lo que te permite servir, amar y vivir con valentía, sin el peso del temor al hombre. Nuestra tercera revelación vital de la vida de Pedro es esta: la valentía para liberarse del juicio humano. Está profundamente entrelazada con una sólida convicción espiritual y la voluntad de abrazar el camino de la auténtica humildad. No se trata de ignominia, no se trata de recibir críticas ni de volverse arrogante. Se trata de discernir qué voz realmente importa en la sinfonía de tu vida. La historia de Pedro no es solo una narración para sentirse bien, está impregnada de un significado histórico y teológico que otorga una inmensa credibilidad a su camino transformador. Consideremos el contexto histórico. Pedro era un líder en la naciente comunidad cristiana. Sus acciones y palabras tuvieron un peso inmenso, moldeando los cimientos mismos de la iglesia primitiva. Cuando se puso de pie el día de Pentecostés,
como se registra en Hechos capítulo 2, predicó a una multitud diversa de todas las naciones bajo el cielo. Hechos 2:5. No fue un tímido susurro, fue una proclamación poderosa, llena del Espíritu, que llevó a que unas 3,000 personas, Hechos 2:41, se unieran a su número ese mismo día. Este era un hombre que apenas unas semanas antes se había derrumbado ante la mirada de unos pocos sirvientes. Su nueva valentía fue consecuencia directa de su convicción espiritual, una profunda experiencia del Espíritu Santo que lo empoderó más allá del temor humano. Además, la trayectoria de Pedro se alinea perfectamente con las enseñanzas cristianas fundamentales sobre la humildad y la confianza en Dios. Filipenses 2:3 nos anima a no hacer nada por egoísmo ni vanidad, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto no es un llamado a la autohumillación, sino una redirección de nuestro enfoque, de la autoexaltación al servicio y al propósito divino. Pedro encarnó esto al enfrentar voluntariamente la persecución, soportar el encarcelamiento y, finalmente, aceptar el martirio por crucifixión, tradicionalmente al revés, por humildad, sintiéndose indigno de morir como Cristo. Estos actos no fueron impulsados por un deseo de gloria humana, sino por un compromiso inquebrantable con Cristo, demostrando una profunda liberación interna de la necesidad de aprobación humana. Hasta ahora hemos explorado cómo la experiencia de Pedro resalta la supremacía de la afirmación divina, la importancia de aceptar nuestro valor intrínseco y ahora el papel de la convicción espiritual en el desarrollo de la verdadera valentía. Pero, ¿qué significa esto para ti en tu vida diaria? ¿Cómo puedes cultivar esta convicción que te permite mantenerte firme ante las mareas del juicio? Se trata de cimentarte en la verdad. Significa dedicar tiempo a la oración, estudiar las Escrituras y buscar la comunión con Dios. Implica elegir intencionalmente creer lo que Dios dice de ti, en lugar de las voces críticas del mundo o incluso tus propias dudas internas. La transformación de Pedro no fue mágica. Fue un proceso de someter su voluntad a la de Dios, permitiendo que el amor divino expulsara el temor. Su vida es un testimonio de que la verdadera libertad del juicio no se encuentra en la ausencia de crítica, sino en una fe abundante. Esta base espiritual te capacita para enfrentar las opiniones, tanto positivas como negativas, con una resiliencia serena, sabiendo que tu valor máximo no está asegurado por el efímero aplauso humano, sino por el amor eterno e inquebrantable de Dios. Nuestro cuarto punto crucial del camino de liberación de Pedro es este. La verdadera liberación del juicio no significa volverse inmune a toda influencia externa, sino desarrollar el discernimiento para distinguir entre la crítica constructiva y la condena destructiva. Este es un matiz sutil pero profundo, a menudo malinterpretado. Muchos creen que liberarse del juicio significa erigir un muro impenetrable contra todas las opiniones externas, rechazando todo lo que no sea una afirmación positiva. Sin embargo, la experiencia de Pedro, particularmente después de su negación, nos enseña un enfoque más sofisticado. Consideremos las consecuencias inmediatas de la negación de Pedro. Sus lágrimas no eran solo de vergüenza, sino de arrepentimiento. Aceptó la dura realidad de su fracaso, una verdad amplificada por el canto del gallo, tal como Jesús había predicho. Esta dolorosa autoconciencia, desencadenada por un evento externo y su propia conciencia, fue un catalizador necesario para su transformación. Si Pedro simplemente hubiera restado importancia a su negación, descartándola como la opinión de otro, tal vez nunca habría buscado la reconciliación con Cristo que finalmente lo empoderó. Su vulnerabilidad a la verdad
por dolorosa que fuera, fue esencial. Esto pone de relieve un error común, que liberarse del juicio significa volverse insensible. Al contrario, significa volverse más sensible a la verdad y menos sensible a la negatividad infundada. La lección inesperada aquí es que a veces el juicio, cuando se basa en la verdad y se pronuncia con amor, puede ser un camino hacia el crecimiento. Pensemos en la confrontación pública de Pablo con Pedro en Antioquía, como se registra en Gálatas 2. Pedro estaba claramente equivocado y Pablo se le opuso cara a cara. No se trataba de un ataque malicioso, era un acto correctivo de un apóstol a otro, diseñado para defender la verdad del Evangelio. Pedro, a pesar de su autoridad, escuchó y ajustó su comportamiento. Esto demuestra que la libertad madura no consiste en evitar toda crítica, sino en discernir su origen e intención. Tiene como objetivo derribarte o edificarte en la verdad. Un error común, lo que hacemos es agrupar todas las opiniones externas en una sola categoría de juicio que debe ignorarse. Pero un corazón perspicaz aprende a separar el trigo de la paja. La condenación destructiva a menudo proviene de la envidia, la inseguridad o la falta de comprensión de quien juzga. Busca disminuir, controlar, infundir miedo. Este es el juicio del que estamos llamados a liberarnos, el que sofoca nuestro espíritu y obstaculiza nuestro propósito. Pero la crítica constructiva, ofrecida con amor y orientada a mejorar, puede ser un regalo. Nos refina, desafía nuestros puntos ciegos y nos ayuda a alinearnos más estrechamente con nuestro potencial divino. La experiencia de Pedro subraya esta distinción crucial. Quedó profundamente afectado por la corrección amorosa de Cristo, lo que lo llevó a su restauración. Aceptó la corrección fraterna de Pablo, que guió sus acciones, pero finalmente se volvió completamente inmune a las amenazas de muerte y la condena de las autoridades romanas, porque su juicio no tenía peso espiritual contra la verdad de Dios. Esta es la verdadera liberación, no un rechazo total de todas las voces, sino una profunda sabiduría para saber qué voces internalizar y cuáles liberar, permitiendo que el Espíritu de Dios sea tu guía y tu máxima validación. La extraordinaria trayectoria de Pedro, desde negar a su Señor por miedo hasta convertirse en un firme pilar de fe, nos ofrece una verdad innegable. Liberarse de las opiniones ajenas no solo es posible, sino esencial para una vida con propósito y una paz profunda. Hemos visto cómo su completa confianza en la afirmación divina rompió las cadenas del juicio humano, cómo abrazar su valor intrínseco lo empoderó y cómo una profunda convicción espiritual impulsó su inquebrantable valentía. Finalmente, exploramos el matiz crucial de discernir entre la crítica constructiva y la condena destructiva, entendiendo que la verdadera libertad permite el crecimiento, no solo el rechazo. Su historia es un poderoso testimonio de que nuestra mayor libertad no reside en complacer a la multitud, sino en seguir con todo el corazón a aquel que nos conoce íntimamente y nos ama incondicionalmente. La valentía de Pedro no se trató de ser intrépido, se trató de elegir la fe por encima del miedo, la verdad de Dios por encima de la opinión humana, incluso cuando eso significaba enfrentar el rechazo, la persecución y finalmente el martirio. Su vida nos transmite un profundo mensaje a cada uno de nosotros. Tu valor es indiscutible. Fue establecido en tu creación, afirmado por el sacrificio de Cristo y renovado por su gracia. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Seguirás viviendo atado a los susurros, las expectativas y los juicios fugaces de los demás? ¿O abrazarás la valentía liberadora de Pedro, atreviéndote a vivir con autenticidad,
arraigado en tu identidad divina y guiado por la única opinión que realmente importa. Recuerda, el camino hacia la libertad comienza con un solo y valiente paso de fe. Tus próximos pasos hacia la liberación. Si la historia de Pedro te ha impactado, si ha despertado en ti el deseo de liberarte del peso de las opiniones externas y abrazar tu verdadero yo, te invitamos a actuar. Primero, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo contenido inspirador sobre santos como Pedro y sabiduría espiritual atemporal. No te pierdas más reflexiones que pueden transformar tu vida. Segundo, si este video te brindó un destello de luz o un momento de claridad, dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que buscan la libertad. Tu simple clic nos ayuda a difundir esta poderosa verdad. Tercero, queremos saber de ti. ¿Cuál es la mayor lección que te dejó el mensaje de hoy? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. Tu perspectiva es increíblemente valiosa y puede inspirar a otros en nuestra comunidad. Y finalmente, piensa en el impacto que este mensaje podría tener en alguien que conozcas. Comparte este video con un amigo, familiar o cualquier persona que pueda beneficiarse de escuchar sobre la valiente trayectoria de Pedro. Difundamos esta verdad liberadora por todas partes. Abraza la libertad que Dios te dio. Vive sin cargas. Tu valiente trayectoria comienza ahora.